la Octava y Radio Centro, como es de conocimiento público, el jueves 25 de julio de este año fue detenido en El Paso, Texas, el mítico líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, junto a uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Es una serie de sucesos bastante enredados frente a los cuales uno no sabe muy bien qué pensar, de acuerdo con la información presentada por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Las autoridades estadounidenses recibieron información de que estos dos personajes venían en una aeronave desde México y pretendían entregarse a los Estados Unidos. Naturalmente, las circunstancias de la detención generaron controversia en México porque al parecer la noticia tomó por sorpresa al gobierno de la República. Al parecer. Pero bueno, sea como sea, es una noticia que impacta mucho por tratarse de dos figuras importantes del narcotráfico en México, sobre todo el Mayo, para tratar de comprender las implicaciones que puede tener esta detención. Hoy conversamos en el octágono con el doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE y pues un conocedor de estos temas. Carlos, gracias por estar aquí. Hola Hernán, ¿cómo estás? Carlos, desde la detención del Chapo en febrero de 2014, la DEA nombró al Mayo como el capo más poderoso del norte de México. Poco más de 10 años después, pues por fin lo atrapan. La secretaria de Seguridad dice, narra una secuencia de hechos en la mañanera de los que se desprende, pues que el gobierno de Estados Unidos no estaba enterado, y que le fueron avisando poco a poco que El gobierno de llegaría México. Joaquín Guzmán y luego ya como cereza del pastel, pues que también venía el Mayo. ¿Te suena esta versión creíble o cómo interpretas tú lo ocurrido? Solamente para que tengamos todos claridad en esto, la captura o entrega del Mayo, creo que nunca sabremos de verdad qué pasó ahí. Es un hecho absolutamente histórico. Es complicado comunicar lo relevante que es explicar que el gran patriarca, el Mayo Zambada, el gran líder del cártel de Sinaloa, que nunca había pisado una prisión mexicana ni estadounidense, por fin esté en la cárcel en los Estados Unidos. Es una captura que a diferencia de la de Rafael Caro Quintero y a diferencia de de El Chapo Guzmán, sí va a tener implicaciones en la manera en la que se estructura el propio narcotráfico en México, el narcotráfico en Sonora y en Sinaloa. Seguía siendo la gran mano allá en Sonora y en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango y tendrá implicaciones tremendas que quizás no vayamos a saber. Ahora bien, con respecto a la pregunta que me haces puntualmente, sí es verosímil, sí es posible pensar que el gobierno de México nada sabía de lo que sucedió la semana pasada y que el Mayo Zambada haya sido capturado, ya sea porque lo entregara uno de los hijos del Chapo Guzmán o porque él mismo haya buscado, tras una negociación con el gobierno de Estados Unidos, a Texas para poder, digamos, avanzar el proceso de diálogo con el gobierno de Estados Unidos en favor de algunas cuestiones procesales, menos para él y más para su familia que está en prisión en Estados Unidos. Claro. Carlos, a pesar de que es claro que el hijo del Chapo se entregó, no queda tan claro qué fue lo que pasó con el Mayo, ya que se declaró inocente de los cargos que le imputaron y su abogado aseguró que fue un secuestro. De ser cierto esto último, ¿no sería descabellado suponer que Joaquín Guzmán López negoció con antelación su entrega con la DEA bajo el argumento de entregar al Mayo? El presidente López Obrador ha denunciado constantemente a la DEA por involucrarse en asuntos de nuestro país. Destaca la serie de reportajes que pretendieron vincular al presidente con el crimen organizado. ¿Alcanzas a ver el rastro de la DEA en esta operación? ¿O Sí, qué por ves? supuesto. En este caso en particular es menos la DEA, al parecer quien está parte más en esto es el FBI. El Y el FBI. tipo de acuerdos de colaboración no son con la agencia policial en particular, sino con las fiscalías, en este caso la Fiscalía de Chicago, al parecer que es la que está inmersa en esto, que tomaría el tema y es la fiscalía la que puede ofrecer un acuerdo de colaboración al hijo del Chapo Guzmán y a cambio de obtener la cabeza de El Mayo Zambada. Y en esa hipótesis también avanza la idea de que Ovidio Guzmán no fue liberado, hay que decirlo, no fue liberado la semana pasada, pero sí cambió de cárcel a otra correccional y no queda muy claro por qué. Una de las explicaciones posibles podría ser que Joaquín Guzmán
hiciera todo esto, él se entregara también para, digamos, favorecer el proceso de su hermano allá y a él mismo a cambio de la cabeza de el Mayo Zambada. La otra Claro. hipótesis es que los dos estuvieran de acuerdo y los dos quisieran ir, digamos, en estas circunstancias hasta Estados Unidos. Si yo fuera el abogado también del Mayo Zambada, tampoco diría que llegué a Estados Unidos bajo un acuerdo de colaboración, eso no se suele ser así, digamos, por cuestiones que convienen hacia su cliente, y conviene por lo menos en una primera instancia repetir la hipótesis del secuestro. Esto lo sabremos cuando avance el proceso de juicio. Por lo pronto, Hernán, Estados Unidos tiene en sus manos a una fuente inagotable de chantajes, a una fuente inagotable de información, con nombres, con apellidos, con direcciones, impresionante que va a utilizar para Claro. lo que mejor le convenga en los siguientes años, no tengas la menor duda de eso, haya sido captura o haya sido arresto. Ahora, Carlos, ¿cómo es la relación entre los Chapitos con el Mayo? ¿Qué hay tensiones? ¿Qué es lo que podría haber motivado una traición? ¿Hay algo ahí que podamos Sí, saber o intuir? sí, está bien para que el público lo conozca. Si bien el cártel de Sinaloa en su momento trabajó de manera más o menos unificada, al menos desde hace 3, 4 años, ya hay dos facciones claramente diferenciadas, la facción de los Chapitos y la que dirigía Yosambada, estaban ya en un conflicto enorme. De hecho, el mes pasado y el antepasado en Sonora hubo muchísima violencia, en parte gracias al conflicto que ya traen las dos agrupaciones y por eso suena quizás un poco verosímil la hipótesis en la cual el Mayo Zambada se pone de acuerdo con el Chapito para ir juntos a Estados Unidos porque ya para este momento ya eran enemigos. También suena extraña, si me invitas a decirlo tal cual, la otra explicación en la que una persona de 78 años que ha burlado a la policía, que ha burlado a la DEA durante tantos años, Va a entra ser tan así a la ingenuo. trampa directita del hijo del Chapo, se meta al avión y lo lleven a Estados Unidos. La verdad es que eso también suena como quitarle un dulce a un niño. Entonces, las dos versiones tienen, digamos, deficiencias, pero ya veremos cuál es la correcta. Claro. Ahora, este suceso se da en un contexto político muy particular. En México estamos en pleno cambio de administración y en Estados Unidos pues, están en la antesala de una elección presidencial. Para los demócratas en Estados Unidos, pues obviamente esto representa un logro que de alguna forma puede venirles bien en la disputa contra Donald Trump. ¿Cuál es el alcance de esta noticia en el contexto electoral estadounidense? ¿Qué tanto importa? ¿Qué tanto les importan estos temas de todos los otros que tienen en la sociedad estadounidense y en el electorado? ¿Qué tan sensible crees que pueda ser el asunto? Pues, Ahora te contesto, ahora, eso, déjate contesto las implicaciones que tiene para México, que son enormes, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido y ha presumido una política soberana y autónoma de las agencias de Estados Unidos. De hecho, así ha es. sido su gran política, es decir, ahora la DEA ya no deshace y hace en México como en otras administraciones, y va a terminar esta administración a pocas semanas de que se vaya del gobierno, pues con un evento como este, en el que el gobierno de México al parecer no tiene idea de que están operando fiscales, agentes de Estados Unidos para llevarse al Mayo Zambada a los Estados Unidos. Entonces, para el caso mexicano yo creo que es muy grave en ese sentido. Y en el contexto ya de la elección de los Estados Unidos, bueno, es un regalo a Kamala Harris, es un regalo al presidente Biden, porque muestra que de alguna u otra manera están consiguiendo los objetivos. Ahora bien, no lo están consiguiendo a partir de la extradición, no lo están consiguiendo a partir de la cooperación bilateral, no lo están haciendo a partir de la cooperación con base en inteligencia, lo están haciendo a la mala, porque captura o arresto en cualquiera de las dos hipótesis están llevándose, sin que el gobierno de México lo sepa, un elemento de los Estados Unidos. Entonces, es una estrella para el FBI, para la Fiscalía, que está inmersa en este caso, y yo creo que el presidente Biden y la candidata Harris van a tener mucho que presumir con el caso de la captura del Mayo Guzmán, y le quitan Claro. un ala al presidente Trump que hacía 4 días estaba diciendo que en México los cárteles le quitan presidentes cada 2 minutos. Entonces, Así por lo es. menos le está quitando, eso ya sabemos que en la esfera de Trump, de hablar con la verdad o hablar con la mentira no es muy relevante, pero sí le quitan, digamos, una carta importante a su discurso. Ahora, Carlos, al final del día, esta noticia también refleja uno de los graves problemas que tenemos en México y es que
no podemos capturar y procesar ahora sí que a nuestros propios narcos. Muchas veces cuando les llega la justicia a estos personajes es en Estados Unidos y no aquí donde cometieron sus crímenes. ¿Qué está fallando en el sistema mexicano, tanto en las fiscalías como en las fuerzas del orden público y dentro del Poder Judicial para que esto ocurra? ¿O cómo estás viendo dónde están los principales problemas en No, México para que algo así ocurra, un juicio así se pueda procesar aquí? La guerra contra las drogas impone un reto mayúsculo para cualquier sistema de justicia y la guerra contra las drogas como la conocemos en México mucho más. Entonces hemos visto a lo largo de la historia fenómenos parecidos, cambian los nombres, cambian los apellidos, pero vamos a ver siempre la misma dinámica en la que terminan siendo o extraditados o llevados a Estados Unidos porque somos incapaces de proveer el más mínimo elemento de justicia. Lo grave, Hernán, tampoco se soluciona en el norte este problema porque muchas veces lo que termina sucediendo en Estados Unidos es que estos cuates terminan por firmar acuerdos de colaboración en Estados Unidos y al poco tiempo salen ya libres. Están libres en Mira, Estados Unidos el Minilic, está libre en Estados Unidos la Barbie, está libre en Estados Unidos el Vicentillo, el hijo de Zambada, va a salir libre el 30 de agosto Osiel Carnas Guillén. Osiel Carnas Guillén es el fundador de los Zetas, líder del cártel del Golfo. Estamos hablando de un pez mayor que llega a un acuerdo de colaboración con las fiscalías que devuelve mucho del dinero al gobierno de Estados Unidos, a las policías. De hecho, se regresa a las policías que participaron en su detención y quien no tiene absolutamente vela en el entierro son las víctimas que normalmente están del lado mexicano. Entonces, ni siquiera se soluciona el problema al llevarse, digamos, a los delincuentes a Estados Unidos, sino que más de las veces van a terminar libres. Y te lo digo hoy, si es el caso de que se trata de un acuerdo al que llegue el FBI con Joaquín Guzmán, vamos a ver a Ovidio en unos meses, en unos años, completamente libre de culpas, lo cual sería una liberación después del Culiacanazo. A la mala se libera en México, a la mala se va a liberar también en Estados Unidos, al tiempo. con quién sabe qué tipo de acuerdos para dar información o qué sé yo, ¿verdad? Pero Ahora, insisto en esto, la Barbie, Hernán, ¿sí? Acusado por decenas de crímenes. El Minilic, acusado de disolver gente, ¿sí? El caso de Osiel Carras Guillén, estamos hablando de delincuentes no de medio pelo, sino digamos de lo más alto del narcotráfico nacional claro. y van a ser liberados en los próximos días o en los próximos meses. La verdad es que a mí me parece, desde mi punto de vista, es una gran tragedia la imposibilidad del gobierno de México de hacerse cargo de sus propios capos y de su propia guerra contra las drogas. Ahora, ¿qué podemos esperar que ocurra en en las próximas semanas? Hablábamos hace un momento de estas divisiones que existen en el cártel de Sinaloa, las tensiones que hay entre el Mayo y los Chapitos. Digamos que si esto fuera una serie de Netflix, ahorita es el momento en el que empieza la guerra fratricida, se empiezan a matar todos, empiezan a verse episodios de venganza. ¿Se podría parecer a eso lo que veamos en los próximos días? Sí, sí, se empieza realmente a confirmar la hipótesis de la traición, en la Ah, cual uno de los hijos de Guzmán mete al Mayo Zambada y lo lleva a Estados Unidos. Lo que sí vamos a ver es que se va a poner todavía más caliente, Sonora se va a poner más caliente Sinaloa, y no solamente por la guerra fratricida entre las partes del cártel de Sinaloa, sino que el cártel Jalisco Nueva Generación huele sangre, ve que hay cierta vulnerabilidad de los dos grupos y ve intentar también hacerse de las plazas que hoy no controlan Sonora y en Sinaloa. Entonces, no solamente tienes a los dos grupos peleando, sino que tienes nuevas agrupaciones intentando, oliendo sangre y ver, digamos, cuáles son las plazas que puede tomar a su favor. Entonces, la hipótesis de la entrega o la captura la vamos a confirmar o no a partir de los hechos violentos que se vengan en las próximas semanas, en los próximos meses. Lo que sí sabemos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, CNI ya tiene presencia en estas regiones, evitar un derrame de sangre muy probablemente se vaya a dar en las siguientes semanas o meses. pues muchas gracias, Carlos Pérez Ricard, por estar en el octágono. Te agradezco, Fernando. Saludos.